Fernando Buenabad desarrolla el tema de las protestas y de esta marcha importantísima de No Kings que hubo en los Estados Unidos y que, créame, nunca como ahora hemos dependido tanto de las movilizaciones del mundo, en el mundo entero y de las movilizaciones en Estados Unidos son fundamentales en el continente americano, en Europa, en fin, pues en el mundo entero. Así que vamos a escuchar a Fernando Buenabad. Amigas y amigos, les saluda siempre fraternalmente Fernando Buenabad. En días recientes hemos visto en muchos medios de información de unos y otros bandos, de derechas o de izquierdas, hemos visto manifestaciones públicas de protesta, se dice, en Estados Unidos, contra los reyesuelos, contra básicamente Donald Trump, que se ha asumido como una especie de Calígula, como una especie de emperador, como una especie de reyesuelo, que mandata ahora al antojo de los caprichos propios y también de los caprichos de su mafia, que secuestró el poder en eso que llaman Estados Unidos. Y hemos visto la manera, a veces ligera incluso, en que se maneja el concepto de la protesta social. Han sido manifestaciones verdaderamente masivas, han sido realmente movimientos de masas, movimientos de inconformidad, movimientos de hartazgo, movimientos en los que, con una coloratura política muy diversa, a veces muy indefinida, pero por cierto nada silenciosa en esta ocasión, que puso en la pantalla ante nuestros ojos, ante la vista de nuestra historia, ante nuestro conocimiento, ante nuestras emociones, puso en evidencia que en ese país que pintan como una Disneylandia donde todo es perfecto, donde todo funciona a las mil maravillas, donde parecería que tienen la varita mágica para resolver los problemas del mundo y los problemas cotidianos, donde presumen ser impecables obedientes de las leyes, donde presumen tener un poder judicial incorruptible, donde presumen de tener pues lo mejor de lo mejor en la historia de la humanidad. Ahí resulta que el pueblo, su pueblo, las bases, el sustento del trabajo y de la riqueza verdaderamente productiva de ese país, no está tan contento con el paisaje que viene dejándoles sobre la mesa de su historia, de la historia de ese país, este gobierno o este desgobierno del hombre que se pinta color naranja. Y la palabra protesta llama la atención porque en algunos casos es una palabra que reduce mucho lo que estamos viendo. Y por eso vale la pena una reflexión para introducir un grado de análisis sobre qué dicen cuando dicen estos señores de los medios de información, incluso algunos de los nuestros, qué dicen cuando dicen lo que está pasándole a un pueblo, qué dicen cuando tratan de contarnos o cuando pretenden sintetizar, incluso por órdenes de algunas mesas de redacción, cuando tratan de sintetizar la movilización social a unas cuantas palabras, y esas cuantas palabras premeditadamente se usan para disfrazar, para diluir, para suavizar, para hacer pasar por más tragable algo que al sistema, que al establishment, que en general a la ideología de la clase dominante no le gusta ni tantito, y es la organización y la movilización de los pueblos. Porque hay que decirlo también entre paréntesis que si en algo gasta, si en algo realmente invierte el imperio, entre todas las fortunas que gasta contra los pueblos, es precisamente para desorganizarnos, para desmoralizarnos, para convencernos de que de nada sirve el clamor, de que de nada sirve protestar,
de que organizarse es inútil, de que todo se resuelve de manera individualista y todo se resuelve por el azar, por la suerte, por la casualidad, por la coincidencia, porque un golpe de suerte arregla todo. A ellos no les gusta, repito, que haya movimientos de masas. No les gusta la movilización popular, y menos cuando en el corazón de esa movilización lo que hay es sentido de organización y dirección política. Lo que hemos visto en estos informativos, por todo el mundo, por cierto, se transmiten y retransmiten casi cortados por la misma tijera los informativos, una y otra vez diciendo, acá están este movimiento contra los reyes, dicen. Este movimiento esta protesta, dicen, contra los reyesuelos. No queremos reyesuelos. Más o menos reza la idea central de esta movilización. Y al decir es una protesta, en algunos casos se tiñe el concepto de protesta como si se tratase de alguien que va a un supermercado y no le gustó un producto y va y se queja con el gerente o con el encargado. Una protesta parece como ellos la cuentan, que es una queja de alguien al que no le gustó cómo quedaron arreglados los zapatos, o cómo quedó arreglado o pintada la fachada de un edificio, o una protesta porque hay un bache, que no es poca cosa, pero una protesta que es una queja. Y en todo caso, una queja que tiene, generalmente en la sintaxis de estos noticieros, tiene un carácter provisional, casi accidental, ciertamente efímero, y desde luego siempre acompañado con una forma de relatar los acontecimientos que terminan saltando así, sin solución de continuidad, de un chisme a otro. En algunos casos, los he visto, algunos noticieros, por ejemplo, en eso que llaman Estados Unidos, pasan de la información con tomas abiertas, con paisajes de largo alcance sobre algunas avenidas en las que se ve filas largas de manifestantes, terminan la información, a veces un poco más larga que con otros contenidos, pero no mucho más, y pasan de ahí a informes meteorológicos o a alguna anécdota de algún personaje de la farándula, de esos que tanto les gustan a los comerciantes del entretenimiento. De manera que con una noticia quieren borrar la otra, o con una noticia hacen el trabajo de distracción frente a la otra que debería, o que pudiera, o que generalmente produce alguna reflexión. Este quiebre epistemológico, este quiebre de conocimiento, este quiebre de la atención entre lo que pudiera sugerir pensamiento crítico sobre masas que están por las calles diciendo no a esto, y la siguiente noticia, siempre hay una relación de tratamiento, mejor dicho, de manipulación psicológica. Habría muchos casos, se ha desarrollado sobre esto incluso mucha metodología de análisis, se ha hecho observación detallada, pero lo cierto es que es una emboscada siempre, porque de lo que se trata ahí, hay que decirlo para analizarlo, para estas veces y para las próximas, porque habrá muchas más, tengan ustedes por seguro, habrá muchas más expresiones de hartazgo, de cansancio, de protesta, con base organizativa y con un proyecto político que ya no es el que le gusta al establishment. Habrá seguramente, y lo que hay que ver es, dos, detrás de la palabra protesta lo que hay es años y más años de abusos, de hurtos, de asalto a la riqueza de los trabajadores, lo que algunos llaman el plusproducto, asalto al bolsillo de la clase trabajadora, asalto el robo descarado, corrupto, inmoral del sistema económico capitalista que le roba a la clase trabajadora
eso, el producto de su trabajo. Son años y años y años de perpetrar este delito. Es un delito de lesa humanidad. Robarle a las personas el producto de su trabajo es un delito. Que ellos después se defienden y dicen la propiedad privada, pero qué propiedad personal y particular más importante y más valiosa que la de alguien que se esfuerza por llevar a su casa lo necesario para alimentar a su prole y que para eso entrega todo su tiempo y todo su esfuerzo y toda su concentración y todo su sacrificio, la vida misma. Eso ha venido ocurriendo por décadas y décadas y décadas a lo largo de la historia de eso que ellos llaman ahora el capitalismo social, incluso le agregan este apellido. Son años y años de represión policíaca, son años y años de espectáculos macabros y dantescos, de guerras financiadas con el trabajo de ese pueblo. Son décadas y décadas, generaciones tras generaciones, de los tatarabuelos a los bisabuelos, a los abuelos, a los padres, a los hijos, incluso ya a los nietos. Si hay un recorrido de herencias y de heridas de guerra, de las guerras, heridas físicas y heridas psicológicas que van dejando todos estos episodios bélicos, hay que decir mejor, de negociados bélicos que han dejado marcado a ese pueblo, a su población, pero también al mundo entero, a otros pueblos, a otras familias, a otras personas. Son décadas y décadas de corrupción en las cortes norteamericanas, disculpándole a los ricos siempre, disculpándole a ellos siempre las canalladas, los espectáculos verdaderamente morbosos, monstruosos, que hemos repasado unas y otras veces, que hemos aprendido a consumir nosotros como si fuese un entretenimiento, para que aprendamos nosotros ellos cómo son y cómo son un modelo de vida. Son años y años y décadas, generaciones y más generaciones que han visto el espectáculo morboso de una industria del entretenimiento que ha sido perversa por todo concepto. Ya se ha sido estudiado desde Disney y todas sus distorsiones psicológicas, desde los personajes más aparentemente inocentes y todas sus tramas de confusiones y dirían algunos expertos en el tema, de incluso malversaciones emocionales manipuladas por caricaturas, por cómics, por teleseries, incluso algunas que se hacen pasar por cómicas. Bueno, han sido, repito, años y años y años del modelo ideológico y económico de una sociedad aplastante, de una sociedad muy represiva, muy machista, muy racista, muy excluyente, muy explotadora, muy abusiva, muy burlona, por cierto, también de lo que no son ellos, pero también de ellos y de los de abajo, entre ellos. Así que protesta es una palabra que queda muy corta. Protesta es una palabra que se usa para decir algo sin decir realmente que en el corazón de esas movilizaciones enormes que hemos visto por toda la Unión Americana, esas expresiones, esos rostros, esos gritos, ese cansancio, esa urgencia de resolver y de salir de este infierno en el que vive tantas personas allá, también trabajadores como todos nosotros, también personas que la sufren y la pagan de manera absolutamente inclemente allá mismo, con represión. Ahora hay que ver lo que está pasando en el estado de Illinois. Así y todo, el recuento de las maledicencias que se están sufriendo y viviendo hoy por hoy en Estados Unidos, eso que se llama Estados Unidos, es una movilización de masas desde abajo, con el color y el calor de pueblo, con las diversidades de unas y otras inmigraciones, desde las de África hasta las europeas, incluyendo las latinoamericanas. Ese conjunto de malestares hoy por el maltrato a los inmigrantes, por el maltrato a las mujeres, por el maltrato a los niños, por toda esta lógica patronal obscena del capitalismo y de sus títeres ahora en el gobierno, tienen expresión de un pueblo que dice ya basta, de un pueblo que dice por aquí no, de un pueblo que tiene una moral
Después de todo, que dice esto no está bien, no queremos más crímenes allá en Palestina, no queremos más ser el ejemplo de los genocidios ni los comandantes de todas las invasiones y de todos los golpes de Estado. No quiere ese pueblo eso y lo expresa, se moviliza, actúa, sale a las calles y dibuja unos paisajes que son en lo suyo, a su modo, poesía de emancipación. Ahí está, me parece, un mensaje valiosísimo que no se hace visible cuando se dice protestas en Chicago, o protestas en Nueva York, o protestas aquí y allá en Los Ángeles, o protestas. La palabra protesta no alcanza, es insuficiente, y si uno la escucha en los noticieros o en los informativos o la ve escrita en algunas de estas páginas de plataformas diversas, hay que empezar por desconfiar de qué manera se la usa y ver si realmente en esa forma de uso cabe todo el malestar histórico, todo el proyecto de futuro, de cambios que están involucrados con esta expresión de masas, con estas movilizaciones de masas que están escribiendo a su manera la historia de nuestro tiempo. Un gran abrazo, soy Fernando Buenabad y con todo respeto y con toda cordialidad les invito a un próximo encuentro. Pues es Fernando Buenabad, nuestro querido Fernando Buenabad, colocando precisamente el dedo en la llaga en lo que toca las protestas, las manifestaciones, las movilizaciones y cuál es el enfoque, los ejes temáticos de lo que se pide, se demanda. Pues bueno, algo que hablar, algo que seguir debatiendo y Una discutiendo. vez más, Rompeviento TV se reúne con el Centro de Derechos Humanos de la montaña Tlachinolan para llevar asistencia médica a las y los jornaleros migrantes que cada año viajan desde Guerrero hasta los campos agrícolas de todo el país para trabajar. Únete a nuestra causa haciendo un donativo a la cuenta que aparece en pantalla para adquirir los medicamentos necesarios. Es muy importante que en el concepto de tu donación escribas la palabra jornaleras y cuando tengas tu comprobante envíalo por WhatsApp al 56 11 35 27 09. También ponte en contacto al mismo número y acompáñanos personalmente a esta labor de asistencia social. Rompeviento TV cuenta con el respaldo y la generosidad de su audiencia para lograrlo. Gracias todas, gracias siempre.